Hoy tenemos con nosotros a Jesús Rincón, director del equipo Kobe. Entonces, el inicio fue un poquito duro porque tenías que combinar buscar pilotos, buscar estructura, buscar camión, buscar box. Desde China la concepción del producto europeo es que es un producto de calidad. O sea, una de tus luchas constantes es cumplir con el reglamento que viene definido. Oye, tengo problemas en esta curva, vale, te vas a los datos, a nivel dinámico, qué es lo que puede estar pasando. Si tú no consigues parar esa moto como toca, yo no lo veo. Yo creo que mientras tengamos gasolina... Bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Como ya sabéis, nuestro objetivo es el de traeros semanalmente proyectos relevantes vinculados al campo de la ingeniería. Esperamos que estas historias inspiren a emprendedores, a ingenieros o a cualquier profesional, ayudándoles a encontrar soluciones creativas para enfrentar desafíos. Y todo ello con un pequeño toque de ingenio. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Rincón, director del equipo Kobe, un equipo de motociclismo que actualmente tiene pilotos compitiendo tanto en el campeonato de Superbikes como en el Rally Dakar, y con el que nos gustará charlar sobre la ingeniería vinculada al motociclismo de alto nivel y también sobre cómo es la gestión de un equipo de competición. Así que, Jesús, bienvenido. Encantado, un placer. Muchas gracias por habernos encontrado un huequito a pocos días del inicio del campeonato. Entiendo que lo tenemos ya todo bastante atado, ¿o te quedan muchos flecos por...? Todo ya casi en el sitio. ¿Sí? Hay pequeños detallitos, pero bueno, se irán acabando de cerrar para poder estar a tope en la primera carrera. Que estamos a tres semanas, ¿no? 3 semanas Tres empezamos semanas. el campeonato. Nos quedan 3 semanas. Correcto. Yo, todos mis recuerdos a 3 semanas antes de entregar el proyecto es de mucho sufrir, mucho estrés Sí. y muchas cosas de última hora. O sea que... Son sufridos, son sufridos. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por venir y si no te importa, empezamos por el principio. Tú eres ingeniero mecánico. Correcto. En tu caso, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿te hiciste ingeniero mecánico por tu afición a las motos? ¿O, ya que tenías esa afición a las motos, decidiste estudiar la carrera la estudiaste y luego te apareció...? Bueno, desde ¿Cómo fue? bien pequeñito siempre estaba la pasión por las motos. Por lo tanto, la ingeniería y todo fue una consecuencia de la pasión que arrastraba desde pequeño por las motos. Pero pasan por las motos... O sea, tú, por ejemplo, de pequeño ya tenías la típica motillo que ibas corriendo o le pedías a los reyes, oye, mira, que quiero que me traigan... ¿Cómo eran? Las pocket bikes esas, ¿no? Que son súper chiquititas. No tenía pocket bikes, pero bueno, que desde pequeño, además, en mi familia no hay nadie que realmente le apasione las motos. Sin embargo, mira. Te salió a ti, ¿no? Me salió a mí. Te salió la vocación ahí. Muy bien. Y entonces estudias ingeniería mecánica, que estudias aquí en Barcelona. Correcto. En Barcelona. ¿Y en la universidad ya tienes algún tipo de vínculo con la competición? Bueno, al fin y al cabo, siempre relacionado con cualquier pequeño evento que pudiese salir. Luego, en el momento que realizo el máster de automoción, en este momento sí que participamos en un proyecto el cual está vinculado a MotoStudent. Bueno, básicamente participamos en MotoStudent, ganamos MotoStudent y bueno, entablamos mayor relación con este sector. ¿El máster de automoción dónde se estudia? En Barcelona, en Diagonal. ¿Pero en la misma escuela de ingeniería? Sí. ¿Ah, sí? Sí, correcto. ¿Hay un máster específico de automoción? Ahora, a día de hoy, no sé si continúa el máster, pero en su momento estaba. Estaba, ¿no? En su momento estaba. Entonces, pero claro, es más dedicado a la industria de la automoción, dedicado al coche, por decirlo de alguna forma. Entonces haces digamos, el grado o el primer ciclo de ingeniería mecánica, después haces el máster de automoción, ¿no? Correcto. Y ahí formas parte del equipo de MotoStudent. Sí, correcto. Como hay mucha gente que no va a saber lo que es, ¿qué es el equipo de MotoStudent? Bueno, es una competición entre diferentes universidades del mundo, en el cual se desarrolla tanto un proyecto de ingeniería,
se analiza la viabilidad de este proyecto, se desarrolla un prototipo y ese prototipo a su vez participa en una carrera, en un evento en el cual se hacen diferentes pruebas técnicas del vehículo, se analiza el proyecto, bueno, se analizan diferentes variables para evaluar el vehículo, el conjunto, el proyecto y ganarlo. Y se acaba materializando en una moto en este caso, ¿no? Correcto. Que compite y que es a nivel europeo. No, mundial. De hecho, Mundial. vienen universidades de Brasil, de América, de Norteamérica. ¿Y cómo se gestiona un campeonato con...? No, es simplemente una prueba. Ah, es una prueba. Sí, es un fin de semana, se va a un circuito, de hecho se hace en el circuito de Aragón y durante el fin de semana se realizan las diferentes pruebas, se presenta también el proyecto y se cierra o concluye con una carrera entre las diferentes motos. Pero son un montón. Sí. Son un montón de competiciones. Sí. Está bien. Estamos viendo, o sea, tú nos hablas de Moto Student, ¿no? Que es como la competición de motociclismo universitario de las escuelas de ingeniería. Y estamos viendo a ver si conseguimos traer de invitados al podcast o a un par de equipos de Moto Student o la parte de coches, ¿no? De automovilismo, que es la Fórmula Student, que tenemos algunos tratos con varios equipos y estamos viendo a ver si nos traen, si pueden venir de invitados y nos explican su experiencia, porque la verdad es que me parece súper guay. En mi caso, yo cuando estudié no estaba esa posibilidad, esa competición, pero me parece súper chulo que ya estando estudiando puedas desarrollar, implicarte en la competición. Joder, macho, hacer una moto, un coche, me parece muy bestia. Vale, acabas la carrera y entonces de alguna manera sigues vinculado con las motos. Correcto, yo en paralelo tenía mi trabajo dentro del sector de la automoción, ¿vale? Trabajando en una empresa, un proveedor de Nissan. Ajá. Y en paralelo, pues participando en algún campeonato nacional o incluso en alguna prueba del mundial como data engineer. Vale, vale. Y entonces, ¿en qué momento pasas a la competición un poco más? ¿Es directamente ya cuando con el equipo Kobe o en medio tienes otro...? Bueno, siempre lo he ido combinando. A nivel deportivo, lo he ido combinando con mi día a día o con mi trabajo. En el momento que entramos con Kobe, pues sí que pasa a ser algo a tiempo completo y dedicado exclusivamente en este proyecto. Venga, esto me explota la cabeza. O sea, tú eres de aquí de Barcelona, tienes tu trabajo aquí, tienes la afición. ¿Cómo contactas con un equipo chino? ¿Cómo convences al jefe chino, a la empresa china, de que invierta en ti como persona, que al final tiene que liderar el equipo? Porque tú has montado esto, digamos, casi desde cero, ¿no? Supongo que la marca está detrás, financiación, te da las motos y todo eso. Pero empezar de cero, macho, yo he montado una empresa y es un peliculón. Y entre montar una empresa y montar un equipo de competición, pues imagino que mucha diferencia no habrá. Primero, ¿cómo contactas con el chino? ¿Cómo lo conoces? Y dices, oye, mira, que a mí yo creo que tú y yo podemos ser amigos. Bueno, sinceramente surgió todo bastante de forma inesperada. ¿No? Yo estaba por negocios en China. En uno de esos negocios conocí a esta empresa, Kobe, la cual, bueno, desde el minuto uno ya hubo buena relación. Surgió el tema de motos de competición. Ellos querían hacer o participar en un campeonato internacional. Precisamente querían participar en World Super Sport 300. Yo tenía experiencia previa en este campeonato y bueno, surgió buena relación y acabó materializándose pues en una feria de motociclismo en Italia. Ajá. O sea, nos conocimos en China, siguiente step fue en Italia, donde nos continuamos reuniendo, seguía el buen trato y surgió esta posibilidad de dedicarle tiempo completo a este proyecto y bueno, tirarlo todo para adelante. ¿Y cuál es tu día uno? O sea, venga, has firmado el contrato con los chinos, perfecto, vas a dirigir
¿Qué es lo primero que haces? ¿Buscas una nave, buscas un piloto, buscas... Correcto. ¿Cómo empiezas, tío? Bueno, el primer paso básicamente ¿Cómo es... se emprende, ¿no? A la hora de montar esto. Luego también fue curioso porque el campeonato empezaba Ya, ¿no? ya. Ah, perfecto. O Sin sea, presión, ¿no? sin presión. Entonces, el inicio fue un poquito duro porque tenías que combinar buscar pilotos, buscar estructura, buscar camión, buscar box, buscar Correcto. la nave, unas instalaciones. Entonces, al inicio empezamos de manera provisional en un local, una nave. Sí. Luego ya encontramos la nave en la que actualmente nos encontramos y bueno, Y vas haciendo. y vas haciendo como ¿Y el personal? trampeando. Es complicado encontrar, bueno, supongo, técnicos especializados o Bueno, ingenieros de competición o... en este sentido lo bueno es que previamente tenía experiencia en este sector, conocía ya personal, conocía gente que realmente estaba capacitada para desarrollar las tareas, conocía pilotos. Entonces, en ese sentido fue mucho más sencillo. Pero vaya. No, es que la verdad es que... O sea, a mí me dicen mañana, oye, tío, tienes que montar un equipo de competición. Vale, me lo miro. Déjame que me lo mire. ¿Y el trato con los chinos, qué tal? Bien, la verdad que muy bueno. Tienes más, o sea, te dejan hacer... Tienes cierta libertad, desde ahí te marcan muchísimo las pautas de cómo se te que hacer las No, cosas. en ese sentido hay bastante libertad. Al fin y al cabo tenemos un modelo de serie, es adaptar ese vehículo, mejorarlo. Ten en cuenta que también fábrica está más enfocada a vehículo de serie. Claro. Todo lo que son vehículos de competición pues llevan una preparación o una adaptación diferente a la cual ellos no están acostumbrados y no tienen ese conocimiento. Entonces, en ese sentido, por nuestra parte también, a fábrica aportamos ese tipo de conocimiento. Porque para Kobe, apostar, invertir, gastarse tiempo, dinero, recursos en esta competición, ¿es un tema de marketing o también pretenden obtener la parte técnica de que determinados desarrollos que se hagan para la competición luego pueden aprovecharlo ellos Bueno, para su serie? yo creo que es un poco ambas facetas. A su vez también el espíritu de esta empresa, o el espíritu de Kobe, conociendo la persona que está en el cargo, pues es un espíritu en el cual le apasiona la motocicleta, le encanta la competición y a la que pueda está allí participando en este tipo de eventos. Incluso fomentando con pilotos asiáticos o en China la implicación en este tipo de campeonatos internacionales. Porque ellos aquí en Europa eran un poco, bueno, de hecho era el primer equipo chino que competía, Correcto. bueno, yo digo hablo de Europa, en realidad es el mundo, ¿no? Pero ellos a nivel chino interno ya habían participado deportivamente en alguna otra Sí, competición. correcto. En China este vehículo ya se lleva comercializando tiempo. Existen campeonatos en China donde, aunque el nivel no sea el que existe aquí en Europa o en España, tienen sus categorías, pero bueno, corren allí, tienen vehículos con preparaciones, pero el nivel... Es diferente. yo creo que aún falta bastante desarrollo en el sentido de competición dentro de China. Vale. Quiero decir, circuitos, adaptación de circuitos, reglamentación, normativas. Digamos que no tienen, pero eso debe ser porque de ellos no deben tener tanta afición como quizás la que podemos tener nosotros. Bueno, yo creo que también... Son más de karaoke. Puede ser. Pero sí, es una cultura que está empezando a crecer allí. De hecho, este año también hay algún otro fabricante chino que participará en este tipo de competiciones junto a nosotros. En Superbikes. Correcto. Yo creo que Kobe ha sido el primero en abrir la puerta, pero las intenciones es que a corto o medio plazo seguramente veamos más fabricantes chinos. De hecho, a largo plazo veremos muchos fabricantes chinos, ¿no? Probablemente. Tal y como tiene Muy pinta probablemente. que deriva toda la industria. Correcto. Vale, entonces, consigues técnicos, consigues el camión. ¿El camión tiene un nombre? No sé, ¿cómo le llamáis al camión? Bueno, el camión. El camión. El camión. Consigues el camión, consigues las oficinas, montas todo esto, empiezas a... Los pilotos son chinos inicialmente, ¿no? Inicialmente los pilotos eran chinos. El nivel que esperábamos de ellos quizá era
Eso te iba a decir, arranca el campeonato y ¿qué pasa? Y al final de parrilla. Hostia, terrible. Hostia, terrible. Claro, tú llegabas un proyecto nuevo en el cual traías un piloto que en China estaba el primero. El primero. Bueno, en el campeonato chino Top 10. que Top. corresponda, pues estaba liderando este campeonato con otro vehículo que no era una Kobe. Viene aquí y pasa de estar el primero en China a estar el último en un campeonato nacional, porque incluso participamos en España en algunas pruebas y estaba el último. Entonces, tienes pocas variables, que es lo que has cambiado. Si el piloto es el mismo y está acostumbrado a estar delante y la moto la hemos cambiado Bueno, y ahora está detrás, también puede ser la culpa del director del equipo, ¿eh? puede ser también. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué es lo que está pasando? La primera, o el que no entiende un poco o lo ve desde fuera, dice, aquí hemos cambiado la moto, el problema es la moto. Sin duda. Sin duda. Entonces fue un pequeño trabajo el poder demostrar que el vehículo estaba a la altura y el problema era el indio, no la flecha. Correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia de nivel tan bestia? Porque si ellos ahí, las competiciones que estaban haciendo estaban arriba del todo, llegan aquí, Bueno, o sea, de arriba, de ser el primero a ser el último, me parece muy bestia, ¿no? ten en cuenta que aquí el piloto en sí suele ser alguien que desde pequeño tiene una cultura de, bueno, con 6, 7 añitos ya están montados en una moto. Se considera algo profesional. Cualquier chico de 15, 16 años, cada día su entrenamiento, sus preparaciones, cogiendo moto. O sea, es completamente diferente. Allí a lo mejor un piloto puede empezar 18 años, 20 años. Empezar. Empezar. O sea, Ah. O sea, ahí, cuando llegan los pilotos chinos, ¿qué edad tienen? 20, o sea, los con los que empezaste. sí, 20... tendrían 20 y pocos. Uno, el segundo, tenía 18, pero el primero tenía 22, 23 años tendría. ¿Y cómo se toman los chinos? Oye, mira que te voy a cambiar los pilotos, que la idea era muy bonita, que quedaba muy el pack moto china, piloto chino, quedaba precioso en las fotos, pero que... Bueno, en el momento que realmente demuestras con datos que el piloto no está a la altura, pues mucho más fácil, más sencillo todo. Claro. ¿Y con los pilotos nuevos? Se remonta un poco la situación, es decir, pasamos de últimos de parrilla, pero al final la moto es la misma. Tú la moto no la has cambiado, simplemente has cambiado al piloto, ¿no? Pasamos de estar al final de parrilla a empezar a puntuar en el Mundial. Hace, no sé, no sé si son habladurías o no, pero yo alguna vez he escuchado que en el caso de, por ejemplo, de la Fórmula 1, el nivel del piloto no es terriblemente significativo sobre el resultado, que importa muchísimo más la máquina y que el piloto, mientras más o menos cumpla, veo que en este caso para nada, ¿no? El piloto Claro, una motocicleta es completamente diferente en el sentido de que, empezando por el reparto de pesos, cada piloto, según la posición que se ponga encima de la moto, pues tendrá un comportamiento diferente. Entonces, las manos del piloto influyen bastante. Obviamente, tienes que tener un buen vehículo para poder estar delante, pero sin embargo, teniendo unas buenas manos, ayuda mucho, facilita esta labor. Y para los pilotos nacionales, que tú les metieras en el barco de un piloto de la marca china que acaba de llegar a Europa, que se estrena, que lleva, o sea, que está siendo el último de la cola, ¿fue una película? O sea, ¿conseguiste convencerlos de que se subieran al barco? Bueno, de hecho, también es lo que comentas. Cualquier piloto nacional ve la situación, un vehículo nuevo que no sabes cómo funciona, pero el hecho lo tienes es que la moto está a la última. Claro. Entonces, sí que es verdad que previamente se realizó un test privado con algún piloto nacional en el cual sirvió un poco para sentar la base de que el vehículo era bueno y que la gente a nivel interno pues empezase a hablar que el vehículo quizá no era tan malo como aparentaba según números o resultados. Y además que todavía tenemos un poco la concepción de que el producto chino es como un producto de menor calidad, ¿eh? Que yo, las veces que... O sea, yo he estado bastantes veces en China, he trabajado con ellos, tenemos proveedores y
yo lo veo desde fuera y digo, hombre, pues no es verdad. El Bueno, producto yo chino creo hay de todo. ha evolucionado mucho Claro, y tienes gamas. Al fin y al cabo, depende en China, cualquier producto, depende de lo que quieras pagar. Tendrás calidad buena, calidad media o calidad mala. tal cual, Entonces, tal en cual. ese sentido, sí que es verdad que el fabricante chino de motocicletas ha evolucionado mucho, pero también tienes otros vehículos que la gama continúa siendo baja o económica, llamémoslo económico. Dependiendo del mercado que quieras vender, pues tendrás un producto o tendrás otro. Y en cuanto a la gestión del equipo o de la parte empresarial que implica Ujú. a llevar un equipo de competición aquí, está toda la parte de los patrocinadores. Entiendo que al ser vosotros fabricante, pues buena parte de la financiación Ujú. viene de parte del propio fabricante, pero el resto de la gestión con los patrocinadores, empiezas tú a buscar esa financiación. ¿Eres tú el que hace...? Bueno, tenemos dos partes. Por un lado, la parte de patrocinadores que puedan provenir de China. Esta Sí, gestión la realiza mi compañera, que es china. Y todo lo que serían patrocinadores nacionales, europeos o, digamos, fuera de China, sí que provendría de nuestra parte. lo gestionas tú. Correcto. O sea, parte importante de tu día a día entiendo que es la gestión de Gestión de patrocinadores. de la gente que pone la pasta, ¿no? Sí, Es importante, ¿no? Al final. sí, Pues llegar a correcto. final de mes. ¿Y ha pasado algo parecido? Es decir, ¿algún patrocinador ha visto recelo por el hecho de ser un equipo chino? No, ¿No te al has, no revés. has- no te has encontrado nunca, al menos que... Al revés, también yo creo que es un mercado interesante para las empresas europeas el poderse dar visibilidad en el mercado chino. Entonces yo creo que esto es uno de los factores que realmente ayuda a la búsqueda de este tipo de patrocinadores europeos. Porque hay empresas de aquí que están interesadas posiblemente en vender su producto en China o abrir un nuevo mercado. Igual que cuando algún deportista español destaca en algún deporte nuestro, Mm, tipo Fernando Alonso, que parecía que la Fórmula 1 en España, bueno, sí existía, pero no había una gran afición hasta que tuvimos un mm. piloto destacando. Para los chinos, supongo que habrá pasado. Es decir, ¿habéis notado un aumento de la audiencia en vuestra competición por el hecho de que un equipo chino compita justo ahora en Correcto, Europa? correcto. A nivel de visibilidad ha pasado de a lo mejor no hacerle caso a este tipo de deportes a empezar a tener repercusión mediática en redes sociales, principalmente redes sociales, porque es lo que se mueve allí. Televisión, pues no es algo que realmente es. Pero todo lo que son redes sociales sí que tiene bastante movimiento en China. Entonces, tanto como marca como el campeonato, sí que es verdad que el impacto allí ha empezado a aumentar bastante. Claro. ¿Qué es lo que dices tú? Que intentan aprovechar los patrocinadores, ¿no? Correcto. Para poner un piececito ahí en el En mercado. el El mercado mercado chino. chino es Correcto. inmenso, es una locura. De Entonces, hecho, también desde China la concepción del producto europeo es que es un producto de calidad. claro, Y también hay una demanda de ese tipo de materiales, por lo que puede ser una relación win-win. correcto. Bueno, y entrando un poco a nivel más técnico, vamos a ver si la competición en la que estamos, Superbikes, parte de la idea de que cogemos una moto de serie, una moto que podríamos comprar en un concesionario, le hacemos algunas adaptaciones que entiendo que están reguladas Sí, un reglamento técnico. por una normativa y con eso compites. Vale. ¿Cómo es entonces la fase de desarrollo técnica de adaptar una moto de calle a acabar compitiendo? ¿Qué te viene de China? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué modificaciones tienes? ¿Cómo Bueno, sería esto? primero, partiendo de la base que tú tienes un reglamento técnico en el cual tienes que adaptarte, pues tú puedes modificar a lo mejor suspensiones, puedes modificar admisión de aire, cambiando filtros de aire, por ejemplo, modificar escapes, ajustar calados del motor, la distribución. Puedes ajustar tolerancias en el propio motor, reducir fricciones. Tienes diferentes cositas para poder ir haciendo en la moto y mejorando las prestaciones. Puedes ajustar
mapeados de inyección. En este caso, tiempos de encendido no se pueden, en esta categoría no se pueden ajustar, vienen predefinidos por la homologación, pero en categorías superiores, como puede ser Super Sport 600 o Next Generation, sí que te permite ajustar también encendido. ¿Y vosotros como equipo, cómo hacéis el testeo? Porque al final, para saber si mejoras, lo primero es ver el punto en el que estás, hacer la modificación, ¿no? Y cuantificarlo, ¿no? Y ver Bueno, cómo se testea. principalmente tú parametrizas la moto añadiendo sensores por Ajá. todos lados o Pues donde puedas. sí, donde puedas. Donde quepa. Entonces, cuando entras en pista, tienes, por un lado, la adquisición de datos, por otro lado... Es todo lo que corresponde a la telemetría. Correcto. Bueno, telemetría al fin y al cabo nosotros no llevamos. Telemetría sería recoger los datos mientras el vehículo está en pista, que esto Sí. es lo que hace la Fórmula 1. Nosotros es adquisición de datos, que en este caso es cuando la moto llega al box, tú descargas Saca esos los datos. Esto es un poco diferente, pero cuando cogemos estos datos, tenemos también otro input que es el feedback del piloto y con ello buscamos un compromiso de, oye, tengo problemas en esta curva, vale, te vas a los datos, ves esa curva a nivel dinámico, qué es lo que puede estar pasando. Tienes softwares también que te permiten simular el vehículo en esa condición y ver un poco en qué estado se encuentra o en qué posición se encuentran tanto suspensiones, chasis. ¿Y de un circuito a otro puede cambiar la vida? O sea, puede cambiar muchísimas cosas los ajustes que vosotros hagáis por el hecho de que sea el cambio de circuito. Bueno, claro. Depende incluso también si llueve o no llueve. Bueno, claro, Eso es sí. otro. Pero claro, puede un circuito que sea muy rápido o un circuito que sea más stop and go, pues cambiarán suspensiones. El mapeado a lo mejor lo acabarás de ajustar a nivel de carburación, porque a lo mejor las condiciones de ese día no son las mismas que otro día. Tema de freno sí que suele ser algo bastante estable. A lo mejor necesitarás enfriar más el freno o menos, pero no en nuestro caso, en esta categoría. En una cilindrada superior, una 1000, por ejemplo, sí que a lo mejor si tienes un circuito en el que no te da tiempo a refrigerar suficiente los frenos, pues tienes que buscar formas para intentar enfriarlo. En este caso, en nuestro caso particular, no se daría esta situación. ¿Y tú aquí, o sea, con qué equipo técnico cuentas para poder hacer todo esto que tienes que hacer? Las adaptaciones, toda la parte técnica, de parte de ingeniería, técnicos y demás. ¿Con qué equipo puedes contar tú aquí? ¿O de qué perfiles? ¿Tienes un ingeniero mecánico, un eléctrico, Bueno, a nivel de perfiles que tenemos aquí, por un lado tenemos mecánicos, ¿vale? Que sería un primer mecánico por vehículo y un segundo mecánico. Y luego a nivel adquisición de datos tenemos dos chicos, dos ingenieros, los cuales se encargan de, recopilar toda esta información y tomar la decisión pertinente para ajustar este vehículo. Luego, en paralelo, si necesitamos alguna modificación, que lleguemos a la conclusión que es necesaria, pues tenemos la comunicación directa con el departamento de carreras en China o la ingeniería que nos da soporte a nosotros y es con quien planteamos las modificaciones pertinentes para desarrollar, que a su vez pueden aplicarse también en el vehículo de serie. O sea, claro, tú tienes un equipo aquí de adaptación in situ, dijéramos, y luego Correcto. tienes un equipo de ingeniería integrado en el fabricante. Correcto. Nosotros aquí es la batalla, por Correcto. decirlo. El día a día, ¿no? Y intentar buscar soluciones provisionales. En el momento que vemos el camino, se habla con fábrica y vemos las acciones para mejorar el rendimiento o mejorar el componente in situ que ¿Y por necesite normativa? mejora. Por normativa tenemos un límite máximo de inversión en las modificaciones. Que digas, mira, hay un presupuesto máximo que no puedes gastarte más de no sé cuánto. Bueno, en el hacer los único cambios. punto donde te pueden limitar económicamente es en suspensiones, que es donde tienes una limitación económica que, oye, tienes este tope. Normalmente ya el fabricante de suspensiones, porque suele ser un servicio externalizado, no corres con tu propia suspensión, ya conoce estos límites y adapta su producto al precio definido por la FIM.
Vale, y entonces, si tuviéramos que destacar un reto técnico, yo utilizo la palabra reto cuando quiero decir problema. Entonces, como problema está medio prohibido, utilizo reto. Si tuviéramos que destacar algún reto técnico con el que tú tienes que enfrentar, que dices, hostia, este es lo que tenemos que batir, ¿no? Dentro de la moto, ¿hay algo que destaque por encima de otras cosas? Bueno, intentar adaptar un vehículo, mejorar el rendimiento, El conjunto de todo. el conjunto de todo, pero siempre en base a un reglamento técnico. Hay que recordar que nosotros somos equipo de fábrica. No puedes dar una imagen que a lo mejor esté fuera de reglamento. En nuestro caso particular, te puedo garantizar que el vehículo está dentro del reglamento. O sea, una de tus luchas constantes es cumplir con el reglamento que viene definido, ¿no? Que no te puedes Mejorar pasar. las prestaciones del vehículo dentro del reglamento técnico. Correcto. Te decía antes que haciendo un símil, que a lo mejor no es muy certero, pero haciendo un símil con la Fórmula 1, yo sé, por ejemplo, que en ese tipo de vehículos la aerodinámica destaca por encima de casi cualquier otra prestación. En el caso de las motos hay un componente que digas, esto es lo que puede ser significativamente diferente a otra cosa o que decante la balanza. Bueno, también creo que la aerodinámica es importante. Tienes diferentes puntos. Suspensiones. Yo creo que gran parte de la importancia es suspensiones. Freno motor. Por ejemplo, a lo mejor no en nuestra categoría, pero tú te vas a una 1000 y si tú no tienes un buen freno motor, Estás vendido. ni entrega de potencia, ni control de tracción, si tú no consigues parar esa moto como toca, ya entras mal en la curva 1, en la curva 2, en la curva 3. O sea, en una cilindrada grande, el tema principal quizá diría el freno motor. En una cilindrada pequeña, pues seguramente suspensiones y tener un motor que realmente rinda bien o que esté dentro de algo normal, Claro. dentro de unas prestaciones normales. Pero suspensiones sí que creo que es algo importante. Mira, hace poco contacté con alguien, bueno, tuve la oportunidad de tener una charla con alguien que está desarrollando un simulador de motociclismo. No me explicó sus detalles, pues es una empresa y está desarrollándolo. No sé si su objetivo es venderlo tipo ocio o venderlo con un aspecto más profesional, pero sí que es verdad, de hecho lo estuve viendo y tiene ahí un chiringuito montado chulo y desarrollado y demás. En vuestro caso, ¿existe el concepto de simulación de motociclismo? Me estoy refiriendo a simulación física del piloto subido encima de una moto haciendo los gestos y los Sí, movimientos. existe algún que otro aparato que te permite hacer esta simulación. Sin embargo, yo creo que las sensaciones que te puede ofrecer no son las mismas que poner una moto en pista con un chico encima de ella. En un coche, quizá un simulador, sí, está mucho más desarrollado. En el sector de la moto te puede servir a lo mejor para entrenar cardio, entrenar físico, mover un peso de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. En ese sentido sí, pero a día de hoy no creo que tenga un desarrollo elevado como para... O sea, le digo que aborte el proyecto, que hasta, oye, mira, hasta que te ha quedado muy bonito, ¿no? Pero hasta que llega. No, pero a lo mejor, no sé, para simular la trazada, para memorizar el circuito, para... Sí, puede ser, pero normalmente No es muy significativo, ¿no? aprender un circuito, pues incluso cualquier juego de una consola te permite conocer el trazado. No es necesario irte a un simulador expresamente para poder conocer un circuito. Y aquí lo que sí que podrías entrenar, pues lo que te comenté, tema de levantar y mover peso de una zona a otra. Pero claro, tú llegas a una frenada, pues el peso, el reparto del peso del piloto, pues se va para adelante, se va para atrás, cargas un poco más adelante, cargas un poco más atrás. Todo esto no se llega a simular, o creo. Bueno, se puede llegar, O creo. ¿no? O sea, yo igual que estuve viendo el simulador este de motos, también he tenido la oportunidad de ver el simulador de vuelo de un F-18 y te aseguro que él simula las Gs, los empujes, una entrada en pérdida
todo, ¿eh? Lleva a base de sistemas hidráulicos que te gestionan absolutamente, que lo único que no hacía era dar la vuelta completa. Pero el resto, entonces, bueno, se puede llegar. Bueno, necesitarán recursos para poder Sí, hacerlo. sí. Quizás este que te estoy diciendo no está en la línea. Pero bueno, vamos a ver. Y también, hablando de eso, también hace no mucho tuve la oportunidad de visitar aquí en Barcelona un fabricante que se dedica a hacer motos de motocross eléctricas, que es, supongo, conocer mucha gente. Sí. Y me explotó la cabeza absolutamente, primero cuando me dijo las unidades que fabrican, que dije Sí. yo, motos de motocross. Creo que puedo conocer el fabricante que Sí, me estás sí, hablando. casi seguro de todos. Motos de motocross eléctricas y fabricáis N miles de unidades, y me explotó la cabeza totalmente. Y la otra cosa que me reventó era que la están petando en las competiciones Sí. con sus motos, y de hecho quieren modificar la normativa para medio limitarles el acceso porque los están dejando en evidencia. Creo que es un producto que tiene potencial. De hecho, entrega potencia y par desde cero. Y además que tienen un producto que está bien acabado. De hecho, muchos grandes fabricantes han esperado a que se lanzase este producto que me estás comentando para ver la aceptación en el mercado. Por nuestra parte, por ejemplo, también estamos desarrollando un vehículo eléctrico. Esa es la siguiente pregunta. Sí. ¿Kobe ha visto ahí un filón también? Kobe también tiene producto eléctrico que de hecho se presentó este año en el EICMA, el Salón de Milán. Por lo que también vamos a tener esta línea de producto. Vale, y a nivel de, bueno, en ese caso, ellos, hasta donde yo conozco, solo desarrollan para competiciones de motocross. No sé si hacen competiciones de circuito como las Bueno, vuestras. creo que tienen un producto también adaptado al Supermota. Es el mismo producto con una configuración de Supermota. Vale, ¿veremos unas superbikes eléctricas algún día? Actualmente sí que existe un campeonato que es eléctrico, que es Moto E, el cual ya existen. De hecho, este año participan con vehículos marca Ducati. Bueno, tiene su mercado. Yo, sinceramente, no. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Yo no lo veo. Yo creo que mientras tengamos gasolina. Pero no lo ves a nivel competición, porque A nivel competición. Vale. A nivel servicio, quizás sí que sea algo interesante. De hecho, tú te vas a China, por ejemplo, y el 80% de vehículo es eléctrico. Te hablo desde coches a motocicletas, pequeñas scooter. Quizá para servicio, lo que puede ser un taxi o transporte de comida, un globo o algún tipo de empresa de esta, sí que puede tener su viabilidad. Para uso personal y uso doméstico, creo que en Europa por lo menos le falta aún bastante. ¿Me hablas de las motos o de vehículos en general? En general. En general, o sea, era la siguiente pregunta. La pregunta de mojarse es la siguiente. Tú como ingeniero, si tuvieras que hacer un vaticinio sobre el futuro de la movilidad eléctrica, ¿cuál sería tu punto de vista? Perdona, disculpa. Estamos en un momento en el que hay muchísima gente que no sabe qué hacer. Si tiene que comprar un coche el año que viene y hostia, no sé si volver a comprarme un coche de gasoil, porque la normativa parece que ahora los alemanes la van a volver a cambiar y van a volver a dejar abierto el mercado del gasoil. Están los híbridos en medio. Entonces hay como un desconocimiento generalizado de esto hacia dónde va, ¿no? Yo tengo mi teoría, pero me gustará compartir con toda la gente, los invitados que sean ingenieros y por tanto puedan opinar respecto a esto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo el vehículo eléctrico en sí, 100% eléctrico, creo que si es por tema de emisiones, es un vehículo que el reciclaje de este vehículo ya contamina más que lo que puede ser un vehículo de combustión. En ese sentido, no creo que sea por emisiones. Quizá a lo mejor en el futuro una adaptación al vehículo híbrido o de hidrógeno, por ejemplo. O un híbrido eléctrico entre combustión con apoyo eléctrico o directamente el hidrógeno. Yo creo que por aquí, porque además es mucho más... Bueno, es un producto que la contaminación... O sea, ¿tú crees que sosteniblemente el hecho de tener que disponer de baterías eléctricas
No... Sosteniblemente yo no creo que sea el vehículo eléctrico. De hecho, yo creo que se le da tanto por el apoyo económico que puede tener a lo mejor desde... Desde la Unión Europea o desde Correcto. donde sea, ¿no? Ahora, hay una cosa que sí que es verdad, que yo siempre que sale este tema lo digo. Yo estudié hace 25 años la carrera de Ingeniería Industrial. Hace 25 años. Y cuando yo estudiaba, había una asignatura que teníamos que se llamaba Energéticas, donde estudiábamos pues, todos los procesos energéticos de transformación de energía. Y en uno de ellos nos hablaban sobre el futuro del petróleo. Y hace 25 años nos decían que al petróleo le quedaban 20. O sea, estamos en menos 5 años de petróleo. Entonces, si hace 25 nos decían, oye, al petróleo le queda 20 años... Se está estirando, ¿no? Correcto. Venga, se está estirando. Venga, supongamos que se encuentran nuevos yacimientos, que se estira el chicle, que el fracking, que no sé qué. Pero llegará un momento donde... Se acabe. Se acabe, ¿no? Entonces... Pues tendremos que tener otras tecnologías. Claro, yo en mi caso, sí. De hecho, en la empresa tuvimos la oportunidad de trabajar con una pila de hidrógeno, una pila de combustible. Bueno, y te da una versatilidad y unas capacidades, pues, la verdad, que muy, muy interesantes. Era un producto que desarrollamos que tenía que estar aislado totalmente en un desierto durante días y días y días, y no había manera de alimentarlo, ni placas solares ni nada, y al final se instaló eso y ahí está el producto funcionando. Yo creo. Y la verdad es que... Y además es un producto que hoy en día aún requiere desarrollo, por lo que puede estar ahí, pero mover todo el parque móvil al vehículo eléctrico, primero, no sé si existe material suficiente para cambiar todo un parque móvil. Esa es otra. Y segundo, que desde viéndolo como europeo es darte un tiro en el pie, porque si impones un vehículo eléctrico en el cual fabricantes chinos son los que parten el bacalao, por decirlo de alguna forma, toda mi industria europea pues se va a ir aparte, porque como entre el fabricante chino, yo creo que es darse un poco... De hecho, eso que acabas de decir es una de las dudas que no he entendido nunca de la política de la Unión Europea. Si sabéis que otras potencias están mucho más avanzadas que nosotros, vosotros le estáis abriendo las puertas del camino. ¿Por qué vamos por este camino? Bueno. Pues no sé, gestionarlo de otra manera o no sé, no lo entiendo. No entiendo. Bueno. Vale, si entramos un poco en la vertiente más deportiva. Tenemos una moto súper preparada. Tenemos unos pilotos... Ahora son españoles los dos, ¿no? Ahora son españoles los dos. ¿Qué expectativas tenemos para esta temporada? Bueno, yo espero poder ganar el campeonato. Muy bien. O sea, no... sin dilaciones. Sí. Bien, oye, ante todo, humildad, Sí, en serio, o sea, salimos con... Realmente el objetivo es poder ganar el campeonato. El año pasado, por ejemplo, te hubiese dicho que no, que el objetivo era entrar dentro de los puntos. De hecho, se consiguió ese objetivo. Y marcando puntos o pasos realistas, yo creo que tenemos grandes opciones a poder pelear por el título. Si no ganarlo, estar peleando por él. De hecho, espero que en unas semanas, en la primera carrera, si nos visitáis, pues podamos celebrarlo, ¿no? La primera victoria. Celebrarlo. Me gustaría, sinceramente. Hombre, la verdad es que me sorprende, porque al final la realidad es que con toda vuestra buen hacer, voluntad y demás, no dejáis de ser un poco los recién llegados, ¿no? Una Correcto. marca de fuera no ha participado nunca, el equipo está... Somos los novatos. Venga, sois los novatos, correcto. Sois los novatos. Entonces, Sí. no, tengo expectativas de poder ganar. Ostras, pues hay un director de equipo que ha hecho las cosas bien, ¿no? ¿Cómo es el día a día de...? O sea, el campeonato al final son 8 o 9 carreras, ¿no? ¿Corréis vosotros? Sí, son 8 eventos con carreras dobles, 16 carreras. Vale, y principalmente se hace en Europa, pero Francia, Italia, España, no sé qué. Correcto. Eso al final se comprime como en 5 o 6 meses donde tenéis que hacer todo el campeonato. ¿Cómo es el día a día vuestro? O sea, es súper agobiante. Es decir, tú durante todo el campeonato desapareces de tu vida personal y estás volcado en eso a muerte de un sitio para otro, preparando, yendo al camión para arriba, para abajo. Sí. ¿Ese es tu día a día? Sí, suele ser. Y combinándolo también con visitas a China, a fábrica, para orientar un poco la línea que queremos ir trabajando. No solamente a lo mejor limitarnos al Super Sport 300, también
otros proyectos que queremos ir moviendo de carreras. Entonces, en ese sentido, también hay gran comunicación con China y, de hecho, lo importante para poder entenderte muchas veces es el cara a cara y es una de las cosas que se está trabajando. Para hacernos una idea, ponernos un tu pellejo, ¿cómo es un día a día tuyo? Más o menos. Ponos un día estándar. Un día de ordenador y mucho correo electrónico. ¿Sí? Sí, Mucha gestión. sí. También tenemos gestión empresarial, porque al fin y al cabo no deja de ser una empresa europea que se ha creado aquí para poder llevar todo este tipo de proyectos. Entonces, eso también abarca bastante parte del tiempo. Y luego, bueno, contacto de proveedores, mejora del producto, desarrollo también de las instalaciones que tenemos. O sea, ¿Y un día de competición? un día de competición, pues ¿Estás bueno. atacado de los nervios y quieres asesinar a todo el mundo? Sí, puede ser. No, normalmente tú llegas allí al circuito un miércoles, Ajá. llegas al miércoles, se montan las instalaciones, preparas el box, todo lo que corresponda. Luego el jueves tendrías verificaciones técnicas, puesta a punto de la moto, verificación de pesos de pilotos, que tengan el mono en condiciones, todo lo que serían trámites administrativos. Y ya entraríamos en el viernes, en el cual tendrías un entrenamiento y un crono, y el sábado tendrías carrera 1 y el domingo carrera 2. El año pasado, por ejemplo, teníamos 2 entrenamientos, o 2 días diferentes de entrenamiento. Este año tenemos menos. Tenéis menos. Han cambiado el reglamento y pasamos de tener 2 entrenamientos a tener solamente 1. ¿Y todo el equipo vais siempre juntos al mismo sitio? ¿Los desplazamientos vais todos? O sea, me pregunto si los pilotos en sí son un poco estrellitas del rock que llegan en el último momento cuando ya lo tienen todo preparado, o realmente es un equipo donde vais Bueno, todos a full. pueden serlo o no. En nuestro caso, ya te digo yo que no lo son. No son estrellas del rock, No son ¿no? estrellas del rock. Vais También todos arriman a el tope. hombro cuando toca. De hecho, al fin y al cabo, creo que lo mejor y más sano es crear una estructura o un equipo en el cual haya piña y todos vayan a una. Y si tú llegas al circuito en los entrenos que tienes que Ujú. hacer, ¿no? Jueves, viernes, y tienes cosas que no están saliendo como tienen que salir, ¿tienes margen de maniobra? ¿Tienes o hasta aquí pescado vendido y tienes que tirar con lo que tengas? Bueno, principalmente para poder ver dónde estás necesitas entrenamientos. Este año, por ejemplo, nos han quitado entrenamientos. Tú llegas al circuito, primero importante tener datos de otros años. En este caso nosotros solamente tenemos datos del año pasado. Es una pequeña limitación respecto a la competencia. Lo de ser novato pesa ahí, ¿eh? Además tenemos un motor que es completamente nuevo y diferente a la versión que teníamos el año anterior, por lo que por mucho que tengas datos del año pasado, todo lo que puede estar relacionado con la entrega de potencia es diferente. Tampoco te sirve. Claro. Entonces, en ese sentido sí que tendremos alguna que otra limitación, pero bueno, Vale. habrá que trabajar. Habrá que trabajar. No, yo pensaba, hostia, llegas allí, ya lo tienes todo montado, estructuras y tal, y hostia, joder, ahora no funciona no sé qué, estás vendido. Bueno, Hay buscar soluciones. cosas que podrás salvar, está claro. Al fin y al cabo, es como cualquier proyecto de ingeniería. Te sale un problema, pues tienes que buscar una solución. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Escucha, y de los 6 meses, o sea, de todo lo que dura el campeonato, si me tuvieras que decir una cosa buena y una cosa mala de la vivencia de estar metido en toda la película, los circuitos, el viaje, la parte de compañerismo, todo eso, una parte buena y una parte mala, ¿cuál es? Una parte mala, los aeropuertos. Que yo me imagino que todo el que viaje un poco sabe de lo que hablo. Sí. Y una parte buena, bueno, el tema de la emoción que se vive en una carrera, por ejemplo, cuando eres parte de ella. No es lo mismo a lo mejor verlo como espectador desde fuera, que realmente no conoces el esfuerzo que hay detrás, que cuando realmente estás formando parte del proyecto, sabes todo el trabajo que conlleva poner una moto donde está y estar posiblemente peleando por una victoria. Esa sensación es
No entiendo. Sí. ¿El año pasado llegasteis a ganar alguna carrera? A nivel nacional, sí. A nivel nacional, sí. Sí, campeonato de España. Se ganaron 1, 2, 3, 4 carreras. Bueno, 4 carreras. bueno. O sea que contentos. Y Hicimos 6 participaciones, de las cuales ganamos 4. bueno. O sea que... Y escucha, ¿Kobe se plantea saltar de categoría Puede como ser. marca? Puede ser. Ah, puede ser y ahí lo dejo, ¿no? Ahí te lo dejo. Ahí te dejo el titular. Muy bien. Vale, entonces, como hay mucha parte, yo supongo gente que nos esté escuchando es gente, bueno, aficionados a las motos, a la ingeniería, a la técnica, al desarrollo, y probablemente habrá mucha gente que se esté planteando su futuro profesional y diga, ostras, pues a mí siempre me ha gustado un montón todo el tema de la competición, me da igual que sean motos, coche, motocross, lo que sea, ¿no? Competición. Si tú tuvieras que hablar con un estudiante o incluso alguien que ni siquiera ha empezado a estudiar todavía la ingeniería, que te dijera, mira, yo me quiero dedicar a esto, ¿tú sabrías hacerle algún tipo de orientación profesional de por dónde tendría que tirar? Bueno, importante participar en eventos desde que empiezan. Proyectos como puede ser MotoStudent o participar para realmente conocer gente que se dedique a ello. Porque aunque parezca que es un sector muy grande, el de la competición, realmente es un sector muy pequeño donde se conoce todo el mundo. O sea que buscar primero, abrir esa pequeña puerta primero y implicación. Al fin y al cabo es como cualquier cosa que quieras hacer en la vida. Si realmente quieres dedicarte a ello, pon esfuerzo. ¿Y si tuvieras que recomendarle algo a alguien que quisiera ser piloto? No ingeniero, sino piloto, que también debe haber un montón. Pues que empiece desde pequeño. Que no se me presenta a los 18 diciendo, oye, mira, que me acabo de caer del guindo. Correcto. Y él ha dicho que esto me interesa, ¿no? Claro, claro. Y tú, si pudieras volver a, o sea, si pudieras escoger, volverías a dedicarte exactamente Sí, cogería el mismo camino. 100%, 100%. sin duda. Lo tengo claro. Clarísimo, ¿no? Sí. Muy bien. Escúchame, me da la sensación, o tengo entendido, que España es como una buena cuna para pilotos de motociclismo, ¿no? ¿Nosotros tenemos alguna característica que nos hace diferentes a otro país? Bueno, Pero no creo que sea un tema político, ¿eh? No. primero tenemos el mejor campeonato nacional del mundo. En el sentido de que cualquier piloto viene aquí a entrenar o a prepararse para dar el salto al mundial. O sea, partiendo de esa base. Claro. Luego, a nivel cultural, pues no sé qué es lo que nos hace quizás ser más impulsivos que, por ejemplo, un piloto japonés. Quizá a nivel cultural, pues ellos Piden permiso. piden permiso Todo el rato, ¿no? para adelantarte. Claro. Aquí no te piden Aquí permiso. no. Aquí Piden perdón. Puede Entonces, ser. Y a nivel de escuelas o dijéramos, de equipos base, cantera. de cantera, tenemos una estructura importante respecto a lo que es futura competición. Yo creo que sí que es verdad que como es un sector en el cual somos potencia, pues ello conlleva tener buenas canteras en España, el cual todo el mundo, al fin y al cabo, que realmente quiere dedicarse a eso, al tema de motociclismo, acaba pasando por España, si realmente tiene intención de estar delante. Muy bien, Jesús. Pues para ir acabando, ha llegado el momento, la pregunta jodida del podcast. Ostras. Sí, no te voy a preguntar cuánto dinero ganas ni nada de eso, pero nosotros que somos un poco más profesionales, he pensado que sí que me gustaría, para transmitir lecciones aprendidas al resto de la gente, si tú haces una recapitulación de tu carrera profesional, ¿sabrías decirme la mayor cagada que has pegado, que dijiste, me cago en la madre, pero... Uy, pues es... Hombre, pregunta jodida, claro. Tendría que pensarlo. Algo en lo que digas, ostras, esto realmente... Seguramente alguna. Ahora mismo me pillas en frío, pero seguramente alguna cagada hubiese tenido.
O hubiese tenido, no, o habré tenido. Seguro, ¿no? Seguro. No, me pillas. Pues entonces me vas a tener que preguntar me vas a tener que contestar otras cosas que van a ser más críticas todavía, ¿eh? Sí. No, pero estoy pensando, yo creo que seguramente alguna cagada habré tenido. Segurísimo. No, Segurísimo. seguro todos hemos cometido algo. Hostia, joder, realmente. O sea, todos nos equivocamos todos los días, ¿no? Pero hay veces que determinadas decisiones te hacen decantar muchísimo la balanza entre haber tenido un buen camino o no, ¿no? Yo, por ejemplo, si a mí me preguntan la mía, yo he cometido errores a la hora de valorar inversiones que las he tomado por un valor sentimental en vez de algo totalmente objetivo, empresarial, con números, y he dicho, hostia, me gusta hacer esto, venga, pues voy a poner aquí pasta, dinero, esfuerzos, todo, y luego dices, oye, tío, esto es una cagada porque te has dejado mover por los sentimientos cuando en realidad... Sí, quizá a lo mejor en esa línea, puede ser. Que una parte de tus sentimientos hayan... Sí, a lo mejor dejarme influir o de tu por voluntad, ¿no? Tus ganas de hacer las cosas. poner demasiada implicación a lo mejor en algo que realmente no... Que igual si lo analizas fríamente, ¿no? De No una hubiese forma súper objetiva, sido... digas, si hubiera sido japonés, ¿no? En vez de español. Me hubiese tirado 5 meses pensándomelo. Correcto. Y luego, correcto, sí, correcto. quizá a lo mejor en esa línea sí que he podido tener algún error. De poner demasiadas expectaciones en algo que realmente no mereciese la pena. Bueno, pues la siguiente carrera Montmeló, 3 semanas. Y espero veros. Pues justo te iba a decir, si hacemos especial toque de ingenio. En las carreras. Un día en las carreras, ¿no? Como los hermanos Marx. Y Me parece bien. pues nos llevamos las cámaras. Chicos, nos vemos en las carreras. Y vamos a grabar, y lo que estaremos seguros de poder celebrar con vosotros el primer triunfo, ¿no? A ver si tenemos suerte, incluso pongan a los dos, ¿no? Sí, bueno, puede uno una carrera, otro la otra. Sí, claro. Está claro. Eso sí. Venga, pues el día 20... Tenemos del 20 al 24. Del 20-24 O sea, de marzo, principalmente, la carrera es el domingo, ¿no? ¿Entiendo? Sí, 23 y 24. 23-24, nos veremos, llevamos todo y hacemos ese especial carreras desde el paddock, ¿no? Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Tengo aquí un pequeño detalle que es de nuestro único patrocinador, que a día de hoy solo tenemos uno, que es Proton Go. Son unos auriculares. Proton Go no se dedica a vender auriculares, pero bueno, es un detalle que tienen con todos sus clientes y seguro te van súper bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por haber asistido al podcast, por ayudarnos a transferir el conocimiento técnico y servir de inspiración para mucha gente que seguro que escuchará esto y en algún momento se querrá dedicar o a ser piloto o a competir o ingeniero o incluso a lo mejor a levantar un equipo desde cero como has sido capaz tú, que no deja de fliparme absolutamente cómo se levanta esto. Muchísimas gracias, muchísima suerte y nos vemos Barcelona. en las carreras. Correcto. Venga, Jesús, Pues muchas muchísimas gracias. Hasta otra.